Ya, buenas tardes con todos. El día de hoy voy a compartirles una información acerca de finanzas que creo que toda persona debe saber. En primer lugar, ¿cuál es el problema que, que ocurre en todo el mundo? Unos expertos llamados Orrin Woodward y Chris Brady, que ocupan el puesto 20 y 39 respectivamente en gestión empresarial y liderazgo, según la revista Inc., dicen, ¿no? Por ejemplo, Orrin lo denomina al control, al sistema que nos controla en estos tiempos, la matrix financiera. Y capaz personas conozcan acerca de eso. Voy a hacer un esquema acerca de la matrix financiera, como estoy diciendo. ¿A qué le llama Orrin la matrix financiera? Como dije hace un momento, la clase alta siempre ha buscado controlarnos desde tiempos remotos, tiempos antiguos, muy antiguos. Por ejemplo, en el esclavismo, ¿cómo controlaban? O sea, el sistema esclavista, ¿cómo, cómo controlaban a las personas? No les daban nada de comida, solo que trabajaran y que se murieran, ¿qué importa? Después llegó el feudalismo, ¿qué hacían? ¿Cómo controlaban los feudales a, a los obreros? ¿Cómo los controlaban? Les decían, por ejemplo, ¿no? Trabaja mi campo y te daré algo de comida y un porcentaje de ganancia nada más. Y después llegó lo que es ahora el capitalismo. El capitalismo es lo que vivimos en la actualidad. Entonces, capitalismo se puede estar relacionado a lo que es la matriz financiera. ¿A qué le llama la matriz financiera Orrin Woodward? Es el Estado, las empresas y los bancos. Y los bancos. Y aquí, por ejemplo, estoy yo. Estos tres, estos tres sistemas, se podría decir, esas tres entidades nos controlan a nosotros. ¿De qué manera nos controla el Estado a nosotros, por ejemplo? El Estado nos controla mediante qué? Mediante impuestos. Impuestos. Y los impuestos a través de los años han ido aumentando. Y eso más nos ha perjudicado, creo yo. Las empresas, ¿cómo nos controlan a nosotros? Por ejemplo, alzando los precios. Alza de precios. Nos controlan a nosotros con la alza de precios. Y los bancos, la gente que tiene deudas, la gente que se adeuda, por ejemplo, ¿cómo los controlan? ¿Mediante qué? Mediante los intereses. Y sus intereses no son pequeños, son altos intereses. 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 Los bancos nos controlan con altos intereses. A esto Orrin lo llama la matriz financiera. ¿Por qué? Porque las empresas y los bancos, el Estado y los bancos, estas tres entidades están asociadas para controlarnos a nosotros. Y como le digo, ¿de cómo nos controlan? El Estado con altos impuestos, las empresas con alza de precios cuando quieren, los bancos altos intereses, ni siquiera leves, ni siquiera pequeños, son altos intereses. Y esto es lo que le denomina Orrin Woodward la matriz financiera. Ahora, ¿qué solución plantea? O sea, solución total no, pero ¿qué es lo que puede ayudar a solucionar ese problema? Dos cosas. La educación financiera, la educación financiera, la educación financiera y tener un negocio con sistemas. Un negocio con sistemas. Es decir, generar ingresos residuales o ingresos pasivos. ¿A qué le llamamos ingresos residuales o ingresos pasivos? ¿Qué quiere decir ingresos pasivos o residuales? Que tú estés, por ejemplo, no sé, por ejemplo, te pregunto, si tú has visto alguna vez al dueño de McDonald's, por ejemplo, cobrando, por ejemplo, en un lugar donde trabaje, en su negocio, mejor dicho, en su negocio. ¿Tú has visto alguna vez cobrando al dueño de McDonald's? Creo que no, ¿cierto? El dueño de McDonald's, por ejemplo, estará capaz viajando, estará por lugares
más divertidos, creo yo, del mundo, ¿no? El Caribe, ¿no? No, lugares que son para vacaciones, por ejemplo. Se, se pueden pasar todo el tiempo relajándose y sus negocios trabajando para él, sin la necesidad de que él mueva un dedo. Pero al comienzo, bueno, al comienzo no fue algo, no habrá sido algo sencillo tampoco, ¿no? Porque todo demanda, todo negocio, todo trabajo, o sea, todo objetivo grande que tengas en la vida demanda sacrificio y autodisciplina. Entonces, como estoy diciendo, ingresos pasivos, ¿qué quiere decir? Es que yo, por ejemplo, tenga mis negocios y que mis negocios sigan trabajando, incluso yo estoy durmiendo, por ejemplo. Incluso yo estoy durmiendo, mis ingresos debo seguir haciendo rico, aumentando mis ingresos. A eso serían mis ingresos pasivos. No debo mover ni un dedo y así genero ingresos pasivos. Pero como digo, para lograrlo hay que trabajar. Demanda sacrificio, esfuerzo y autodisciplina. Ahora, voy a dar unos detalles acerca de educación financiera para que se orienten, tengan una base de cómo deberían saber esta información toda persona. Yo creo que yo tengo una visión a largo plazo, por ejemplo, que no es nada fácil, es un reto enorme, por ejemplo, añadir a nuestro sistema educativo, ¿no? A nuestro sistema educativo, educación financiera, liderazgo y desarrollo personal. Son tres ideas claves, creo yo. Es importante, la finanza es importante, y el liderazgo también. El liderazgo es buscar la excelencia, no quedarnos conformes con lo que tenemos. Y desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Podría estar incluido lo que es la inteligencia emocional, que creo que a muchas personas nos hace falta. Yo no quiero decir que las tenga, pero eh, todos cada día podemos aprender, cada día aprendemos algo nuevo, está bien. Pero ¿no les parecería mejor aprender de gente experta? Yo no soy el experto, yo solamente soy el mensajero que estoy transmitiendo esta información. Los expertos, por ejemplo, son Warren Woodward y Chris Brady, como les digo, puesto 20 y 39, respectivamente, según la revista Inc., en liderazgo y gestión empresarial. Entonces, le voy a explicar algunos principios de este programa con el que trabajo y creo que nuestro país y todo el pueblo debería tenerlo. No solamente nuestro país, a nivel mundial. Acá tengo un libro, con el programa con el cual trabajo se llama Solvencia Financiera, ¿no? Este es el libro de ejercicios nada más, porque mi padre le he prestado justo la teoría, porque ya me la leí 3 veces, ya me la tengo casi memorizada. Voy a explicar algunos principios. Hay 7 principios básicos que dice Warren Woodward y Chris Brady, que, que eso te podría ya llevar ya algo así a ser solvente. Pero si tú aplicas los 47 principios, si le llegas a aplicar los 47 principios, hasta podrías ya ser libre financieramente. Hasta incluso puedes ser rico. Pero como les digo, aplicar los 47 principios. No omitir ninguno. ¿Y qué es un principio? Acordemos el doctor Stephen Covey, que también está en el ranking de la revista Inc., el creador de la obra Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué es un principio? Es una ley natural. Son leyes naturales. ¿A qué se referencia? A que tú creas o no creas en ese principio, va a ocurrir. ¿Sí? O sea, es como se puede decir que la gravedad es un principio, o sea, una ley. Así tú no creas o creas, te tiras de un segundo piso, te vas a caer y te puedes romper un hueso, no sé, por ejemplo. El primer principio, dice, primer principio, aquí lo estoy mostrando, como les dije hace un momento, este es libro de ejercicios, el libro de teoría del presté mi padre, y aparte en ese programa también vienen 8 audios de conferencias en base a finanzas. Dice, primer principio, lo que determina el éxito económico no es lo que genera, sino lo que conserva. Invierta primero en usted y ahorra lo invertido. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, no importa que tú generes $20,000 mensuales, por ejemplo, si vas a gastar $24,000, por ejemplo. ¿De qué sirve que ganes $20,000 si vas a gastar 24,000? Prácticamente como se dice, se puede decir que estás en quiebra. Porque tú gastas más de lo que tienes, quiere decir que estás
en un desequilibrio económico. Segundo principio, que dice, el dinero es un don. Tomen en cuenta una cosa porque muchos me creen a mí, creen que yo, por ejemplo, que el dinero es mi objetivo. No, el dinero, como dice Warren Buffett de Chris Brady, el dinero es un don, tiene un uso específico. Significa que usted tiene un cometido, debe usar su dinero para algo importante, para su familia y otras cosas. ¿A qué se refiere con esto de Warren Buffett de Chris Brady? Como dice, el dinero es una herramienta, es como un martillo. Si tú te obsesionas como con tu martillo, ¿no te parecería algo orate, por ejemplo? ¿Algo loco, por ejemplo? Creo que sí, ¿no? Porque, ¿sabes? ¿Quién se va a obsesionar con su martillo? Igual el dinero sirve para un objetivo que tú tengas. Si tú tienes un objetivo grande, por ejemplo, en la vida, no sé cuál sea tu objetivo, pero supongo, capaz, no sé, si quieres doctor, tener tus propias clínicas, por ejemplo, no sé, ahí, por ejemplo, sacar una cantidad, sacar una cuenta, un presupuesto de lo que creas que debe costar toda esa inversión. Entonces, como les he dicho, ¿no? Cada uno de nosotros debe tener un propósito de vida, un propósito de vida. Eh, y no es una cosa, bueno, este no es consejo capaz de ellos, pero a mi opinión, eh, un propósito que está bien. Un hijo o una hija es un regalo de Dios, se puede decir, está muy bien, creo yo. Pero no podemos sentarnos siempre, o sea, como les digo, de que, o sea, no podemos esperar a que un hijo o hija sea nuestro sentido de vida. Supongamos que yo me quedo solo, por ejemplo, digo yo, eh, no por esa razón no quiero decir que no tenga un sentido de vida. Por ejemplo, mi sentido de vida es convertirme en un maestro de maestros, por ejemplo. Un ejemplo, digo yo. No sé cuál sea el sentido de vida. Y si ya tienen hijos, por ejemplo, claro, el sentido de vida de ustedes son sus hijos, está muy bien, tienen razón. Pero también no pueden centrarse únicamente ahí. También deben tener una visión a largo plazo de lo que realmente quieran, por ejemplo. Principio 3. Dice, principio 3. Viva de acuerdo a sus medios, viva de acuerdo a sus medios siempre, sin excepciones. Punto final. Siga un buen presupuesto. Que cada uno de los cónyuges cuente con una pequeña suma de dinero discrecional para no tener que cuestionarse mutuamente por pequeñas cosas. ¿A qué se refiere aquí? A que debemos tener siempre un presupuesto de tus ingresos diarios, gastos diarios, en la noche, por ejemplo, antes de acostarte, sacar cuánto he gastado al día, o sea, tomar en cuenta todo lo que has gastado, en cualquier cosa que has gastado, tomar en cuenta. Ingresos igual, bueno, muchos recibimos ingresos de nuestros trabajos, un ingreso mensual. Supongamos que, como digo, recibimos 1.000 soles nada más, 1.000 soles de ingreso, y no, y como he dicho, no, para que sumemos todos los gastos, debemos apuntar, como decía en un momento, los gastos diarios, ¿no? Gastos diarios. Y si supongamos que sus gastos llegan a ser 1.200, prácticamente estás en quiebra. Estás en quiebra. Por ejemplo, ahí estás mal económicamente y estás en quiebra. Porque si, como voy a repetir, si tus gastos superan tus ingresos, estás quebrado. Entonces, este importante principio deben saberlo todos, tomar en cuenta cuánto es mi ingreso mensual y cuántos son mis gastos. Debo eliminar gastos capaz innecesarios. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, a veces hay que hacer sacrificios, es que estás en escasez económica, sacrificios. Está bien relajarse de vez en cuando, ¿no? Pero si tengo tengo muchos gastos, si tengo deudas, no sé, por ejemplo, tengo que sacar un presupuesto, como he dicho, ¿no? Un presupuesto con el cual pueda vivir y, y como le he dicho, o sea, no pueden pasar sus gastos de sus ingresos. Ahora, ya, principio 4. Deje de recibir consejos económicos de personas que están en bancarrota. Recíbalos de aquellos cuya economía usted desea emular, o sea, desea imitar. Yo aquí no soy el experto, no soy el que ha creado este libro, este programa. Ellos son los expertos, como he dicho, y esa información yo prefiero aprender de gente que tiene resultados económicos, son libres financieramente, por ejemplo, aprender de ellos. Es lo mejor, creo yo. O vas a recibir consejos de alguien que está en quiebra, que está deudada, no creo, ¿no?
Principio 5. Realiza un presupuesto de manera coherente y ahorre de cara a gastos inesperados. Mm, el principio 1 que expliqué hace un momento se refiere, ¿no? ¿Qué consejo, o sea, qué técnica te da Orren y Chris para que tú lo apliques? De tus, en el principio, en base al principio 1, que dice, no, no importa cuánto ganes, sino cuánto conserves. Se refiere a que ahorres el 10% de tus ingresos mensuales. Y tú debes considerarte una empresa, dice, una empresa. Eso separa el 10% de tus ingresos mensuales para, o sea, abre una cuenta de ahorros, dicen ellos, abre una cuenta de ahorros y ahórralo mensualmente y más ahórralo y no lo toques hasta cuando tú creas que debas invertirlo, por ejemplo, en tu mente, que es lo más valioso, o sea, que es lo único que nadie te puede quitar, por ejemplo. Ahora, en el principio 5 que acabo de decir, ¿no? En el principio 5 que acabo de decir, ¿no? Realice un presupuesto de manera coherente y ahorre de cara a gastos inesperados. El segundo principio también hace referencia a ahorros también. ¿Qué dice? Que ahorremos otro 10% de nuestros ingresos mensuales, otro 10% o 15% puede ser, de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Para tener una cuenta de emergencia. Para una cuenta de emergencia. Para una cuenta de emergencia. Y tomemos en cuenta una cosa. Una cuenta de emergencia no es una cuenta de emergencia o una emergencia no es por ejemplo, se mandó el televisor, voy a tener que arreglarlo para mi hijito para que no se aburra. Eso no es una emergencia. Una emergencia puede ser salud, por ejemplo, o algo que necesiten de forma obligatoria o algo urgente, como se puede decir, ¿no? O también una emergencia tampoco es comprar, por ejemplo, llega Navidad, por ejemplo, y no tengo para comprar a mis hijitos o comprarme a mí mismo, no sé, un regalo, no sé. Eso no es una emergencia, por ejemplo, como estoy diciendo. Tomen en cuenta eso, o sea, emergencia, como he dicho, algo urgente, no sé, sobre todo como se podría decir, yo lo pongo en cuenta en el punto de salud, por ejemplo. Ahora, los principios siguientes, el principio 6, ya. Bueno, acá eso depende, ¿no? Porque acá dice, principio 6 dice, usa el 10% de sus ingresos para dar el diezmo. Acá es de acuerdo a la creencia de cada uno. Porque acá dice, ¿no? Dice, usa el 10% de su ingreso para dar el diezmo, de aunque esté en bancarrota. Dar dinero lo coloca en una mentalidad de abundancia y pone cualquier preocupación económica en perspectiva, de modo que dar no debe limitarse a pagar el diezmo. Y la Biblia clasifica el acto de dar en las siguientes categorías: diezmos y ofrendas. ¿A qué me refiero con dicho que acá depende de la creencia? Si es que tú eres creyente, crees en Dios, está bien, da el 10% a la iglesia, como tú crees. Pero si es que eres ateo, agnóstico, no sé, deberías dar el 10% a una entidad benéfica, por ejemplo. A eso se refiere. Porque el dar el 10% si eres ateo, como he dicho, o agnóstico, no sé, dar el 10% a una entidad benéfica te crea mentalidad de abundancia. Eso es lo que explican ellos. Y creo que sí tiene razón, por ejemplo, ¿no? Creo que sí tiene razón. El principio 7 dice, el uso de su tiempo, dinero y talento para ayudar verdaderamente a los demás incrementará su felicidad de manera natural. Buscar dinero solo por tenerlo puede influir o no en su felicidad, pero buscar dinero para concretar su cometido y ayudar y bendecir a los demás lo hará más feliz automáticamente. Entonces, estos son los 7 principios básicos que les he compartido, ¿no? Como les estoy diciendo, ¿no? Tomen en cuenta, todos los principios son importantes, de los cuales, por ejemplo, ¿no? El principio 1, 5 o el 3, por ejemplo, el 3, como vuelvo a repetir, saquen un presupuesto. Según esta información, según el programa de Salud Financiera, u otro libro, que no me acuerdo muy bien el nombre,
creo que es de Dale Carnegie, se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, dice, ¿no? Hace referencia a esto, o sea, no es exactamente el mensaje, pero la idea hace referencia a esto. ¿De qué sirve que tengas un montón de conocimientos en tu cabeza si no los aplicas? De nada sirve, están como adorno, como adorno. El objetivo aquí es que ustedes apliquen esos conocimientos para que ahí recién tengan resultados. Yo les aseguro una cosa, si ustedes apliquen, por ejemplo, tan solo estos dos principios, también el principio 3, como he dicho, el principio 3 que hace referencia aquí, hace referencia a sacar presupuesto. Tomen en cuenta, como estoy diciendo, sacar presupuesto. O sea, eh, como les digo, de tus ingresos, saca todos los días a finalizar el día cuánto he gastado por noche y suma todos tus gastos y fíjate cuánto has gastado mensualmente. Y ahí evalúa cuántos han sido tus ingresos y cuántos han sido tus gastos. Como dije hace un momento, si tus gastos superan a tus ingresos, quiere decir que estás en quiebra. Tomen en cuenta eso. Y tomen en cuenta el principio 1 del 10% de ahorrar en una cuenta de ahorros para que lo inviertas en un futuro en algo que creas que te puede dar más ingresos. El principio 5, 10% por una cuenta de emergencia. Aquí también, en este programa también te explica en qué debes invertir, por ejemplo. Si en algún momento tienen el interés de saber más información acerca de esto, eh, pueden contactarme, este es mi número, ¿no? Yo lo hago de forma desinteresada, o sea, sin cobrar nada. ¿Por qué? Porque creo que esta información todas las personas la deben tener. Ah, una cosa, ustedes saben que sus hijos imitan el ejemplo de los padres. Si tú ahorras, tú eres ahorrativo, tu hijo también imitará esa costumbre. Pero si tú te gusta sacar crédito, adeudarte, tu hijo o tu hija también va a sacar esa mala costumbre de adeudarse. Ustedes deben dar el ejemplo de ahorrar. Y como les he dicho, hay mucha más información. Por ejemplo, como digo, esta no es mi información, como he dicho. En un principio, por ejemplo, dice, ¿no? Eh, o sea, hace referencia a que no saquemos préstamos para financiar un negocio. Si tú quieres abrir un negocio, hazlo pero con tus propios ahorros, No te prestes porque es un riesgo. Y cuando tienes préstamos, la presión de los bancos, eso preocupa a cualquiera o pone tenso a cualquiera, o sea, pone preocupado a cualquiera. Es mejor, o sea, si quieres abrir un negocio, hazlo con tus propios ingresos. Como les dije, si desean saber más información acerca de este programa, como les he dicho, pueden contactarme, podemos agendar un día y yo me reúno con ustedes. Una cosa más, yo, ¿cómo conseguí esta información, no? Yo trabajo en un proyecto educativo, ¿no? Un proyecto educativo y de negocio a la vez, ¿no? En el que comentamos primero las finanzas, liderazgo y desarrollo personal, en el que ustedes por mientras que van aprendiendo pueden generar ingresos. Pero como les digo, ese proyecto educativo, como todo negocio, como todo trabajo, demanda esfuerzo, sacrificio, autodisciplina. El que piense que va a obtenerlo sin hacer nada, o sea, yo no voy a ver ni un dedo y voy a generar ingresos. Cualquier negocio que te digan que no vas a hacer nada y vas a generar ingresos sin hacer nada, yo creo que es una mentira o una estafa o un engaño, te digo. Hay ejemplos, por ejemplo, las criptomonedas, por ejemplo, creo que de Bitcoin, por ejemplo, son buenas, pero aunque no he investigado mucho acerca de esta información, son buenas, pero también es un riesgo también, o sea, es un riesgo también, por ejemplo. Yo ahí tengo que profundizar más, porque como les digo, no trabajo en ese proyecto educativo proyecto educativo y a la vez negocio. Yo les puedo compartir ese proyecto para que lo vean ustedes, que mientras se eduquen pueden generar ingresos. Depende de que tengan interés, no es una obligación. Si quieren verlo, escuchar el proyecto, no hay un problema. Y si quieren saber de información, de principios, de solvencia financiera, del programa, también me pasan la voz. Bueno, pues eso fue todo. Cuídense.